¿Cuál bautismo recibimos? ¿El de Juan o el que nos trae Cristo? Vamos a ver aquí en la escritura que sí se marca una diferencia y que la iglesia primitiva, cuando menos, los apóstoles se preocuparon porque la gente no se quedara con el bautismo de Juan, sino que trajeran el bautismo de Cristo. Entonces, ese bautismo de Juan que es tan limitado, que solo es para perdón de pecados, que solo es, a lo mejor solo es en el río, por inmersión, bueno, no, vamos a expandirlo a todos, que todos tengan posibilidad de ser bautizados y de ser integrados al cuerpo de Cristo, ¿no? No solo nos vamos a quedar con el de Juan. Por ejemplo, esa distinción la podemos ver ahí en Marcos 1 del 7 al 8 dice, y predicaba diciendo, ¿quién? Juan el Bautista, dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. O sea, Juan ya me enseñaba que iba a venir alguien más importante que él. Juan solo preparaba el camino, ¿no? Dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua. Ahí está un bautismo, el de Juan, yo, dice. Yo, la verdad, los he bautizado con agua. Pero él, es decir, el otro, ¿quién? El Mesías. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ah, es otro bautismo, entonces, no es el mismo. Dice acá, en Hechos 1:4, cuando los apóstoles están esperando, ¿no? Para el Pentecostés. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ah, entonces hay que esperar una promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, un bautismo, mas vosotros, los apóstoles, y a partir de ahí la iglesia, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, o sea que es el otro bautismo, ¿no? El que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí en Hechos 11, eh, ahí si mal no recuerdo, es que era un relato de Pedro, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Ven? Ahí desde la predicación ya estaba el Espíritu Santo actuando. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Ahí está la distinción de los bautismos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Hechos 13, eh, dice, del verso 24 en adelante, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Ah, entonces, es el bautismo de Juan. ¿Cuál? El de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, ¿no? Es decir, pensaban como que él era el Mesías porque trae un bautismo, trae una predicación de arrepentimiento, porque ya se acerca el reino de Dios, entonces piensan que él es el Mesías. Pero ¿qué dice Juan? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Siempre Juan predicó que iba a venir alguien más importante que él y que iba a traer otro bautismo. También lo vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 18, del 24 en adelante, eh, cuando, si mal no recuerdo, aquí Priscila y Aquila, ¿no? Que son los que escuchan predicar a otra persona. Dice acá, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, es Apolos al que ven, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿no? Así como los protestantes son bien elocuentes, saben hablar muy bien, son poderosos en las escrituras. Vamos a ver si se comportaba como un verdadero cristiano Apolos, o como protestante que no se deja guiar por la iglesia, ¿no? Dice el versículo 25 en adelante, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, aquí lo que me está relatando Lucas en este libro de Hechos es que era muy bueno, muy elocuente, y aquí lo pone de una manera un poco como se dijera, no sé si despectiva decirlo o limitada, porque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces le faltaba algo más a ese predicador elocuente y bueno en las escrituras, ¿no? Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, había algo que le faltaba. ¿Por qué? Porque solamente se había limitado a la predicación de Juan, ¿no? Porque Juan conocía la escritura también judía, que era la escritura que en ese entonces existía, y hablaban muy bien de Dios, pero les faltaba algo. Dice, y queriendo él pasar acá ya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense cómo Apolos se deja guiar por la iglesia representada en Priscila y Aquila.
predica muy bien, enseña muy bien, sabe muy bien de escritura, pero no es suficiente, tienes que pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque te van a faltar cosas. Y por eso no estamos peleados con la mayoría de cosas que enseñan los protestantes en el sentido de lo que ellos aceptan. Por ejemplo, ellos aceptan la fe, ellos aceptan a Cristo, ¿no? Ellos aceptan muchas cosas muy buenas, aceptan la oración, oran muy bien, tienen canciones muy bonitas, alaban muy bien. Lo que no nos va a gustar es lo que ellos rechazan, porque dicen, es que nosotros aceptamos a Cristo, pero hay que rechazar a María y hay que rechazar al Papa. Aceptamos a la iglesia, no, perdón, aceptamos a Cristo, pero hay que rechazar la iglesia. Es que aceptamos nosotros la fe, pero hay que rechazar las obras, ¿no? Algunos protestantes dirán, es que aceptamos a Cristo, pero aceptamos su naturaleza humana, ¿no? Entonces son cosas que el católico ahí debe discernir. Entonces miren que aceptaba muy buenas cosas Apolos, pero le faltaban. Entonces es como vivir siempre de comer arroz, ¿no? Si tú siempre comes arroz, puedes sobrevivir, pero te faltan más vitaminas. Y el católico trae todo eso, trae todas las vitaminas, todos los suplementos. El protestante puede vivir así con Cristo, pero le faltan muchas vitaminas. Entonces aquí le dieron un mejor nutrimiento espiritual a Apolos y se dejó guiar. Y fue, aquí dice, de gran provecho, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fue de muy buen provecho, ¿no? Evangelizar a Apolos. Allá en Hechos 19 también, este pasaje lo vimos cuando les expliqué la confirmación. Y aquí se menciona, por ejemplo, que esta distinción también del bautismo y la hace San Pablo. A un grupo de personas les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no, ellos desconocían eso. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces aquí yo espero que se den cuenta que cuando habla de bautismo, San Pablo les está diciendo primero, recibieron el Espíritu Santo, y como ellos dicen que no lo conocen, San Pablo dice, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Eso qué significa? Que el bautismo me trae el Espíritu Santo. Por eso es importante el bautismo. Aquí implícitamente lo está diciendo San Pablo. Ellos dijeron, el bautismo de Juan, ese es el bautismo que ellos recibieron, y San Pablo les explica. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en el Mesías, ¿no? Esto es Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí va a haber protestantes que van a usar este versículo para decir, te vamos a rebautizar, porque como tenías un bautismo inválido de tal secta o de los católicos, aquí te volvemos a bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué bautizas dos veces o más veces? Porque aquí está en la Biblia que fue rebautizada esta persona, primero con un bautismo, el de Juan, y ahora con el de Cristo. Es incorrecto. ¿Por qué el bautismo es uno solo? Porque uno solo es el Espíritu, según Efesios 4:11 en adelante. Perdón, 4:5 en adelante. No, un solo bautismo, dice. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, lo que aquí está haciendo San Pablo no es rebautizando como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces el bautismo que ya traen esas personas ya es del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica no te rebautiza si vienes de una secta que te bautizó trinitariamente. Pues si te bautizaron así con la fórmula correcta, no te vuelven a bautizar los católicos, te hacen solamente la confirmación y la Eucaristía cuando entras a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es muy respetuosa de que el bautismo es uno solo. Si ya te bautizaron cristianamente y el Espíritu Santo ya descendió, se supone que ya estuvo vinculado en ese bautismo. Ah, bueno, entonces San Pablo, como sabe que el Espíritu Santo no estuvo vinculado en el bautismo de Juan, por eso los rebautiza. ¿Por qué? Porque ese bautismo no es el cristiano. Tiene que bautizarte en el Espíritu Santo, pero en realidad lo que está haciendo San Pablo ahí es un solo bautismo. ¿Cuál? El del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Y este gesto es lo que nosotros decimos que es la confirmación. Después de un bautismo viene una imposición de manos. Y esa es la confirmación que vivimos. Ven que les decía que antes el bautismo tenía todo esto en un solo acto. Bautismo, confirmación y Eucaristía, en el caso de los adultos, ¿no?